¿Cómo vieron ustedes el comportamiento de medios de comunicación, Tatiana, en este proceso electoral en los Estados Unidos? También Economist hizo un pronunciamiento muy fuerte en esta nueva edición. Por supuesto, en Estados Unidos hay una cuestión muy clara, y es que los medios de comunicación tienen una línea editorial definida y de hecho la advierten de frente de cierta forma, y eso también define la forma en la que las personas se informan y consultan dependiendo de su visión política, quienes consultan Fox, quienes consultan CNN, etcétera. En el caso del Washington Post hay un punto muy interesante, y es, de cierta forma, se agrega una discusión sobre el sesgo que puedan tener los medios de comunicación a la hora de cubrir las elecciones. Y como estas son unas elecciones también muy reñidas y con un componente que es sumamente complejo, como lo es la posibilidad de que Trump de cierta forma desafíe los resultados, pues quieren establecer también ciertas líneas donde los medios de comunicación no pierdan la credibilidad a la hora de compartir esta información. Sin duda lo del Washington Post es histórico, pero también es cierto que en Estados Unidos hay una clara línea editorial que se identifica en muchos casos con el Partido Republicano y en otros casos como el New York Times, que es mucho más liberal y mucho más de tendencia demócrata. Claro, pero lo interesante de esto es que efectivamente siempre han estado divididos. Uno conoce desde siempre medios conservadores y medios liberales, pero eso no necesariamente casaba con las tendencias partidistas. Una cosa era que fueran liberales y conservadores y otra cosa es que sean abiertamente demócratas y republicanos, y creo que ese es un legado de la era Trump. Esta necesidad en la que se ven los medios de comunicación en la elección antepasada de irse a favor de la candidata demócrata en ese momento y hacerlo abiertamente en las páginas editoriales y demás, es resultado del pánico general que produce dentro de la comunidad liberal en Estados Unidos la llegada de Trump al poder. Ese no era el modus operandi de los medios de comunicación en el pasado. Creo que la era Fox y la era Trump han obligado a los medios de comunicación liberales a moverse mucho más en dirección de los partidos políticos y a casarse más abiertamente con las alternativas políticas que ellos proponen, y creo que eso es un cambio muy reciente y cuyos efectos hasta ahora están empezando a ser evaluados, porque la gran consecuencia de lo que pasó en esa primera elección es justamente que los medios de comunicación tuvieron que pagar un precio grande en materia de credibilidad, como estaba diciendo Tatiana. Si uno se presenta como un medio liberal es muy distinto a si se presenta como un medio abiertamente demócrata, y eso tiene un impacto en el consumo de información que hacen los estadounidenses todos los días. Adicionalmente, ese impacto llega a tal punto en el que las personas en Estados Unidos ya no consultan estos medios de comunicación tradicional, sino que acuden a las redes sociales. En algunos casos, incluso ahora con la creación de Trump de Truth Social, que es su propia red social, muchos estadounidenses están acudiendo a esta red social para informarse, y ni siquiera los medios tradicionales, ni siquiera Fox News. Bueno, un dato, el New York Times tiene 12 millones de suscriptores en el mundo, lo que quiere decir que en Estados Unidos evidentemente es de una pequeña élite, ¿no? Pues un país muy grande. No, pues que hay que recordar que en el año 87, en el gobierno de Reagan, se derogó la ley que obligaba a la imparcialidad en los medios de comunicación, y a partir de ahí comenzó una condición de medios partidistas, y esto es muy importante porque esa ha sido más, por utilizar este término horroroso, de un ecosistema de medios de comunicación más conservadores que liberales. Es decir, ha habido toda una estructura de cadenas de televisión, cadenas de radio, periódicos que se declaran abiertamente republicanos, mientras que los demócratas en eso han sido mucho más tímidos. Y habría que recordar un personaje de la radio que es Rush Limbaugh, claro, que es el que además inventa el término feminazi y hace toda esta, campaña en contra de todos los demás, y arma todo un debate muy importante que va llevando a los grupos que se radicalizan. Y la clave de Trump es que Trump se presenta como alguien anti-élite, en contra de la élite de los republicanos, obviamente en contra de la élite de los demócratas. Se presenta además como alguien que recoge el sentimiento popular, bueno, la forma en que habla, que se expresa, la forma en que utiliza muchas de las actitudes, etcétera, representan esa especie de, por un lado, esa white trash que Rush Limbaugh había, ganado para el Partido Republicano, y todos los sectores que se sentían marginalizados. Lo curioso es que Donald Trump recupera el sentimiento de indignación de Nixon en todo este contexto. Sí. Camilo, rápidamente, que tenemos a Michael Shifter, a quien le voy a pedir que declare el voto. Claro, no, entonces pasemos a Michael. No puedo declarar por él, creo. Dos temas muy rápidamente, porque creo que esto amerita una conversación más profunda, pero dos elementos sobre esto. El primero de ellos es que en el caso del Washington Post,
más que un temor de verse partidistas, es que el dueño del Washington Post es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que tiene muchos intereses en Estados Unidos y sabe de la capacidad retaliatoria y vengativa del presidente Trump. Y si vamos a hablar de ese tema de el control republicano de derecha de los medios y las plataformas, pues ahí está Elon Musk, como tú lo decías, Diana, está Jeff Bezos. Y ahora podemos hablar de eso, Camilo, el papel de los millonarios en esta campaña. Entonces yo sí creo que hay un tema importante en términos de entender eso. Ahora, respecto del consumo de medios, y ya termino en esto muy rápido, pues esa es una tendencia que viene marcándose desde hace tiempo, pero sobre todo, más importante aún, que es lo más preocupante, son las burbujas informativas. Entonces, lo que decía Tatiana es cierto. La gente que cree en Trump solo mira los medios republicanos y trumpistas. Por eso el crecimiento de redes como la red que creó Donald Trump. El algoritmo de la red social hace lo mismo. Y por eso es que no es poco relevante que Elon Musk esté esta noche esperando los resultados con Trump y le haya puesto a su disposición la red de X para su desinformación y para promover su versión del resultado de las elecciones. Michael Shifter, Senior Fellow del Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en esta transmisión. ¿Qué señales, Michael, y certidumbres tiene hoy Estados Unidos en esta elección? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué está esperando usted? Pero si me permite, le pediría cantar su voto. ¿Puede hacerlo? Y ya voté para la única candidata demócrata con D minúscula en esta elección. Bueno, estamos esperando pendientes de una elección con un dosis de drama sin precedentes. Ha sido muy corto, pero parece que ha continuado por 3 años ya. La gente está muy cansada de esta campaña, muy agotador ha sido, y bueno, y mucha gente muy angustiada aquí en todo el país porque se ve que piensa que gana el otro candidato, que no es su candidato, pero el otro. Esto significaría el fin del país, sería el fin de democracia, sería así un daño permanente al país. Entonces, hay muchísimo en juego en esto, entonces la gente está muy ansiosa. Obviamente estamos tratando de ver en esos estados claves, los 7 estados, por este sistema anacrónico que tenemos electoral, que solo importa lo que pasa en esos estados para la presidencia. Y cualquier cosa puede pasar, pero yo creo que la tendencia es un poco, mi impresión por todo lo que estoy leyendo y los últimos estudios y encuestas, es que Harris está un poco remontando, ha cerrado la campaña muy bien, mientras que el cierre de Trump ha sido fatal. Me imagino que la gente más angustiada en el país son los asesores y consejeros políticos de Trump, porque él ha sido exactamente todo lo contrario de los consejos, no me cabe ninguna duda. Entonces, pero vamos a ver, cualquiera puede ganar, inclusive hay gran incertidumbre, pero puede ser una victoria abrumadora para ella o para él. O sea, cualquier cosa es posible. No ha habido otra elección tan reñida como esta, tan polarizada. Y los dos candidatos, un contraste más dramático no puede haber. Entonces, creo que todo el mundo está pendiente de lo que va a pasar, y lo único que esperamos es que gane quien gana, que no hay incidentes después. Que sea una transición pacífica, sin duda. Sí, una transición pacífica y que no hay violencia en las calles.
Gracias, Michael Chifter.